Continuamos con nuestro ejemplo ahora de resistencia en función de la temperatura. Muy bien sabemos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. Sin embargo, esa resistencia, aparte que depende del tipo de material que se utilice, también va a depender de la temperatura a la que se encuentre. Por eso, en la tabla que tenemos aquí tenemos el coeficiente de temperatura para algunas sustancias. ¿Qué significa ese coeficiente? Bueno, ese coeficiente de temperatura de la resistencia del material indica cuánto aumenta su resistencia a dicho material al incrementar cada grado centígrado, o cuánto disminuye para en el caso del carbono, del silicio y del germanio, que es lo que pasa cuando se le aplica una temperatura a esos elementos químicos. Entonces, vamos a ver este problema. Dice: la resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohms a 0 grados Celsius. Calcular su resistencia a 60 grados Celsius. Como podemos ver, tenemos como datos, primeramente, el coeficiente de temperatura del material que se está utilizando. En este caso es el cobre. El cobre, determinamos su coeficiente de temperatura de acuerdo a la tabla que tenemos al lado derecho, que es de 3.8, en este caso, por 10 a la menos 3 a la variación de cada grado centígrado. Ahora, la resistencia cuando está a la temperatura a 0 grados Celsius o 0 grados centígrados es la siguiente. A 0 grados dice que es a 15 ohms. La temperatura que se le está aplicando es de 60 grados Celsius. Tenemos esos tres datos. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Bueno, para estos casos en los que tenemos que la resistencia va a estar en función de una temperatura, tenemos la siguiente fórmula, donde la resistencia en función de la temperatura que se le está aplicando va a ser igual a la resistencia cuando está a 0 grados Celsius por 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura que se le está aplicando. Entonces tenemos la resistencia a 0 grados Celsius, que es de 15 ohms. Tenemos el coeficiente de temperatura del cobre y tenemos la temperatura que se le está aplicando de 60 grados Celsius. Lo que hacemos nada más es sustituir. Decimos sustituyendo. Tenemos que la resistencia a la temperatura de 60 grados Celsius va a ser igual a la resistencia cuando tiene 0 grados Celsius, que son 15 ohms, por 1 más el coeficiente, que es 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius menos 1 por la temperatura, que son 60 grados Celsius. Vamos a hacer las operaciones. Tenemos que 3.8 por 10 a la menos 3, voy a convertirlo en número decimal para que me sea más fácil la multiplicación, para que se entienda. Tenemos 1 más 0.0038 grados Celsius a la menos 1. Se recorre hacia la izquierda 3 unidades o 3 espacios a la izquierda para colocar el punto decimal, y eso lo vamos a multiplicar por 60 grados Celsius. Esto va a ser igual a 15 ohms, y tenemos 0.0038 por 60 me va a dar igual a 1 más 0.228. Las unidades, algo interesante que tenemos aquí es que es grados Celsius a la menos 1. ¿Qué significa?
Bueno, si nosotros recordamos un poco de matemáticas, nos daremos cuenta que para los casos en los que un número tenga un exponente negativo, va a ser igual a 1 entre el número al exponente pero positivo. Así es que utilizando esa estrategia de matemáticas, tendríamos que las unidades vendrían siendo 1 entre grados Celsius multiplicado por los grados Celsius de los 60. Pero para hacer esta multiplicación le pongo un 1 para ponerlo como fracción. De esta forma vamos a ver que se eliminan los grados Celsius en esta operación. Así es que continúo acá de este lado. Tengo 15 ohms por 1 más 0.28 es 1.228. Y 15 ohms multiplicado por eso, por 1.228, va a ser igual a 18.42 ohms. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Vean, cuando el alambre de cobre se encuentra a 0 grados Celsius, voy a marcarlo. Cuando se encuentra a 0 grados Celsius, la resistencia es de 15 ohms. Pero cuando sube la temperatura a 60 grados Celsius, la resistencia ahora, o la oposición al flujo de la corriente eléctrica, va a aumentar a 18.42 ohms. Ese sería el resultado.